Hola, os doy la bienvenida a este ciclo de entrevistas que comienza hoy sobre arte, creatividad y espiritualidad. La intención de este ciclo es dar a conocer aspectos del arte que muchas veces permanecen en la intimidad de los artistas, pero que pueden aportar mucha luz a todas las personas interesadas en el arte y la creatividad. Hoy nos encontramos con Irene Shams. Irene, bienvenida y muchas gracias por responder a mi llamada con ilusión. Muchas gracias por invitarme, Belén. Muchas gracias. A ti. Irene Shams, cantante, compositora, educadora y directora musical. Es una persona muy conocida dentro del mundo de la danza oriental a nivel mundial, ya que lleva más de 15 años impartiendo cursos de música a bailarinas de multitud de países. Yo he sido una de ellas y he de decir que son unos cursos magníficos y muy recomendables. Irene es conocedora y experta en músicas del mundo árabe y acerca al oído occidental las claves para entenderlas. Entre sus campos de trabajo destacamos la música clásica europea, el jazz, latín, bossa nova, las músicas tradicionales del mundo. Genera muchísimos proyectos innovadores en educación musical. Es fundadora, directora y directora de Mix Voice Studio en Madrid. Ha sido profesora invitada en World Music, técnicas vocales y cantos del mundo en Polonia, Austria. Ha diseñado una propuesta muy interesante de viaje musical a Marruecos. Creadora del evento Bósimo, dedicado a la voz y el canto en las músicas del mundo, para reunir a cantantes y músicos de todo el planeta. Ahora mismo, Irene está trabajando en dos propuestas. Una didáctica, aprende a cantar música árabe, muy interesante, y otra escénica en el espectáculo Do de Pechos, realizando los arreglos y la dirección musical. Como veis, el currículum de Irene es extensísimo, así que lo que voy a hacer es dejaros aquí abajo los enlaces para que podáis visitar con calma tanto su estupenda biografía profesional como sus cursos más actuales. Sin embargo, hoy nos queremos acercar a los aspectos más íntimos y personales de sus procesos de creación. Irene, ¿cómo fue tu encuentro con la música? Bueno, muchas gracias, Belén, primero por esta presentación y gracias a todos por estar aquí. Mi encuentro con la música, bueno, pues creo que no hubo un momento concreto, sino que siempre ha estado ahí la música, ¿no? Desde que nací. He estado siempre rodeada de música, a mi familia le gusta mucho la música también, mi padre tocaba un poquito la guitarra, mi abuelo cantaba mucho, tenía un bisabuelo que tocaba el acordeón también y bueno, siempre, la música siempre es bien recibida, siempre ha sido bien recibida en mi casa y fue algo natural, para mí y bueno, pues llegó el momento en el que apareció la posibilidad de poder estudiar música y pues la aprovechamos y hasta aquí. Qué maravilla, qué maravilla. Irene, eres una persona que genera muchos proyectos. ¿Cómo nacen las ideas para todos estos proyectos? ¿En qué momentos? Y también quería preguntarte si influye la situación personal en la que te encuentres. Bien, pues ¿cómo son los procesos creativos? Bueno, depende del proceso creativo que sea, pero a veces surgen simplemente de ver una necesidad en algo, muchas veces han surgido simplemente del hecho de qué me gustaría a mí encontrarme, que no veo, ¿no? Entonces, sí, pues surgen a veces de ese tratar de llenar algo que no existe todavía, que está hueco, que está, bajo mi punto de vista, a lo mejor vacío y así han salido un montón de proyectos de que yo quería algo y no estaba, digo, bueno, pues lo hago y lo creo, buenísimo, ¿no? Y luego también a veces vienen
ideas de repente, ¿no? O sea, tiene también ideas en distintos momentos o haciendo a la hora de, pues por ejemplo, de componer música, simplemente enredando, jugando con la música empiezan a venir más ideas. Claro. Y bueno, realmente pues es un poco variado, ¿no? Pero siempre suele haber algo una llamada a crear algo, o sea, una llamada interior a hacer algo, que puede ser más de tipo didáctico o más de tipo musical. Últimamente me he enfocado más en los proyectos más didácticos o de viajes, pero también en lo musical también aparece ahí. Lo que dices de la llamada a hacer algo va un poquito, yo creo que hilando todo lo que es el concepto de este ciclo de entrevistas, ¿no? Como lo has expresado me parece precioso, precioso, precioso. De las actividades que generas, algunas las realizas en solitario, pero en otras involucras y propones puentes de unión, invitando a músicos de todo el mundo, de diferentes disciplinas. ¿Qué motivación interna te lleva a ello? Pues ahí hay muchas motivaciones realmente, ¿no? O sea, por una parte, un poco la que te comentaba antes, ¿no? La motivación de ayudar a otras personas con programas que les ofrezcan una visión holística, profesional, completa, que no se quede en lo superficial. Me gusta hacer proyectos profundos y que hagan conscientes a las personas, primero, de que sí que se pueden hacer cosas maravillosas, pero también que sean conscientes de todo lo que hay detrás, ¿no? Que a veces no somos conscientes de todo el trabajo, de toda la dedicación, de todo el amor que hay y la pasión que hay en los grandes artistas, ¿no? Creemos que viene así porque sí y porque tienen un don, pero detrás suele haber, bueno, siempre hay muchísimo trabajo y dedicación. Entonces, el hacer conscientes y dotar de herramientas a las personas para que puedan adquirir todas esas habilidades de una forma fácil, de una forma lo más fácil y cercana posible, ¿no? Entonces, esta es una primera motivación, dar esa visión más global y de la forma más pedagógica y profesional posible, ¿no? Y al hablar de profesionalidad, pues yo siempre trato de buscar a los mejores profesionales siempre busco que si colaboro con un equipo que sean pues lo mejor o que nos puedan aportar algo que necesitamos en ese sentido, ¿no? Y siempre busco gente también de confianza a nivel humano, busco el trabajar con personas afines. Entonces, bueno, están estas motivaciones, luego también está pues, bueno, la motivación a través de la música, pues de unir, de crear puentes. Como has comentado, como sabes, soy una enamorada también de las distintas manifestaciones artísticas y vocales y musicales del mundo, y creo que podemos aprender mucho, ¿no? De conocerlas. Además, conocer es amar también, y creo que nos hace falta conocer más al otro, a la otra, qué hay, qué se hace, aunque ya estamos pues eso, en un mundo muy transversal, ¿no? Ya te metes en el ordenador y ya ves muchas cosas, pero yo creo que el hecho simplemente de conocer y de tender puentes nos hace también mejores seres humanos, hace que las relaciones como humanos se vean favorecidas, ¿no? Y que eso al final genera más amor, porque nos quita muchos prejuicios, muchas ideas preconcebidas que tenemos, muchos tópicos, ¿no? Me da pena pasar a la siguiente pregunta. Para los que estáis viendo la entrevista, quedaos con esta nota tan preciosa que nos ha dejado aquí una perla, Irene, sobre el amor.
Ahí lo dejamos. Vamos a ver qué nos sigue contando. Gracias. ¿Es diferente cómo se genera la inspiración dependiendo de si se trata de un proyecto didáctico o de una composición? Pues mira, yo te diría que en mi caso suele haber una diferencia, aunque a veces los procesos pues, se mezclan, ¿no? Generalmente las ideas pues de proyectos más pedagógicos o más de organización, no tanto musicales de crear música, pues me pueden venir en cualquier momento y es sentarme y normalmente me hago mapas mentales y empiezan a salir ideas y empiezan a fluir, a bajar las ideas, ¿no? Sin embargo, con la música, la música normalmente me viene haciendo. La música me viene más estando, probando, jugando, experimentando y ahí es donde me suelen empezar ya a venir más las ideas. Llega un momento que bueno, pues que empiezan a surgir cosas o también a veces si tengo un encargo como en el caso de Do de Pechos, ¿no? que lo que tengo que hacer son unos arreglos o unas composiciones en base a, pues bueno, escucho mucho, escucho a otros artistas también, recojo ideas, pero también al final es mucho de ir haciendo, de estar amasando, ahí es cuando empiezan a salir todavía más cosas, ¿no? Entonces, y luego aquí una vez que estás metido, tanto en una cosa como otra, pues a veces me vienen ideas por la noche, pues lo típico de que te despiertas o que tienes una idea ahí en sueño y te despiertas o esto, pin. Cuando ya estás metido ya me empiezan a venir también ideas así, que me levanto o me despierto por la noche y pues eso, empiezan a bajar ideas, ¿no? Oye, me interesa, ¿qué haces si te despierta una idea? ¿La recoges, te despiertas, la escribes o la dejas ahí y si hay suerte te acuerdas? Y bueno, no sé si cómo lo vives eso. Bueno, eso es lo que te recomiendan siempre, ¿no? Que tengas una mesilla al lado con el cuadernito para apuntar tus sueños, tus ideas y todo esto. Yo la verdad es que no lo hago porque no tengo mesilla. Voy a tener que poner una mesilla para... Regalo para Irene. Y entonces, pues bueno, confío en que luego vendrán, que recordaré las ideas. Y es verdad que trato de, como a veces se me olvidan las cosas, y que es verdad que trato de apuntarlas. Cuando me vienen, pues apunto voy apuntando en distintas hojas, cuadernos y tal, o eso, a veces hago un mapa mental y ahí tengo unas cuantas ideas en una carpeta que están ahí para cuando se pueda dedicar toda la energía a esos proyectos, pero sí que trato luego de apuntarlas. Con la música es un poquito más complicado porque a veces te viene una idea musical y como no me la grabe, a veces lo que hago es que la grabo en audio, lo que sea, para luego acordarme, porque si no, ahí sí que se me va mucho más fácilmente, ¿no? Claro, claro, como muy volátil, ¿no? Sí. La grabas. Sí. Sí, muy interesante. ¿Qué es el proceso creativo para ti? ¿Cómo lo vives? Bueno, pues el proceso creativo yo creo que es algo así, el acto de... el proceso creativo es algo inherente, o la creatividad es algo inherente al ser humano y al universo, es algo inherente a los seres humanos y el proceso creativo es el acto, digamos, de a partir de una chispa o de una idea, pues empezar a hacer crecer esa idea, empezar a modelarla, empezar a potenciarla, empezar a pulirla, hasta que se convierte en algo que lleva tu sello personal también, ¿no? Sería quizás algo así, como se parte de algo, de una chispa, a lo mejor, o de un propósito también, puede ser de una idea, quiero hacer esto, pero luego eso tiene que crecer, tiene que evolucionar, hay que pulirlo, se puede modificar, te puede llevar a otros sitios, entonces todo eso sería el proceso creativo, yo creo. Y dentro
de estos procesos. ¿Has vivido crisis creativas? ¿Consideras que son curativas estas crisis creativas? Pues yo creo que tengo crisis creativas cuando no estoy cuando no hay algo creando, pero ya me he dado cuenta de que en realidad no son crisis creativas, que también hay que darse permiso para no estar produciendo siempre, ¿no? Hay veces que es que simplemente necesitas silencio, necesitas espacio y es ahí donde empiezan luego, donde estás teniendo un campo en barbecho para que luego surjan nuevas cosas, ¿no? Que a veces es que tenemos como la presión de que hay que hacer, de que hay que producir, hay que hacer, pues a veces también hay que escucharse, y si lo que escuchas es silencio y lo que escuchas es que hay que estar ahora sin hacer nada, pues también está bien, ¿no? Al menos en mi caso. Sé que otras personas funcionan de otra manera, ¿no? Pero en mi caso yo creo que es así. Y luego a veces cuando he tenido alguna crisis creativa es más cuando tengo que entregar algo, tengo que hacer algo con presión y que el proceso se tiene que acelerar y ahí es un poco de estrés, que a veces ese estrés es bueno porque al final sacas las cosas, pero también es verdad que tiene el riesgo de que se convierta en algo mental, ¿no? Entonces el equilibrar ahí todas las energías para que realmente salga algo auténtico, fluido, bien hecho también, pues claro, lleva también, ese también es un punto, no es exactamente a lo mejor una crisis creativa, o bueno, o sí, porque si tienes que entregar algo y en ese momento no te sale, pues bueno, es estresante, pero bueno, trato de darme el permiso y decir, bueno, me doy el permiso y mañana seguramente mi cabeza, o incluso hago otra cosa y seguramente mañana ya mi cabeza habrá colocado. Tenemos que confiar también en lo que nuestro cerebro trabaja sin que estemos todo el rato con lo mental, ¿no? O sea, está ahí, pero también dejarle un poquito de aire, ¿no? Y lo que me preguntabas antes del proceso creativo, yo creo que en mi caso, esto depende mucho de las personas, pero hay personas, por ejemplo, que se dejan 2 horas a la semana para escribir un libro, 2 horas a la semana para componer, 2 horas a la semana. Yo personalmente voy más por proyecto y cuando me meto en algo soy más obsesiva compulsiva. Ahí. Por eso también quizás estoy, por ejemplo, tardando tanto en sacar un disco, por ejemplo, mío, con mis composiciones o tal, porque sé que cuando me meta voy a estar posiblemente en un 80% de mi tiempo metida a fondo, ¿no? Y tienes que tener espacio para estar en eso. En mi caso necesito más para manifestar las cosas, para que se creen, necesito estar realmente concentrada. No me va tan bien esto de decir, bueno, 2 horas para escribir o 2 horas para componer, tranquilamente. No. Te generaría muchísimos nervios, en tu caso, ¿no? El no poder el acotar, sí, me refiero, temporalmente. Sí, y también yo creo que es una cuestión como de tener la mente en eso, ¿sabes? Que si estoy muy dispersa, que si las clases, que si no sé qué, que si ahora esto, que si ahora lo otro, pues al final no profundizo tanto, ¿no? Entonces, sí. Luego hay otras cosas que sí que proyectos, pero esto es proyecto en el sentido de proyectar, que sí que voy diseñando y eso sí que tengo un cuaderno, voy diseñando cómo quiero que sea en un futuro. Pero a la hora de hacer necesito realmente poner bastante energía para que realmente salga. Súper interesante cómo cada persona vive el proceso creativo de una manera. Nos has dado unas claves tuyas muy personales, muy interesantes, muy bonitas. Para ti, que trabajas con la voz, que disfrutas de la voz, el trabajo vocal, el arte sana, ¿cómo puede el trabajo vocal transformarnos? Wow, esa es también una pregunta muy interesante y muy bonita. Primero, si el arte sana, pues yo creo que sí, porque el arte es la forma... Bueno, ¿qué es el arte, no? Aquí, esta es otra, pero... Para otro vídeo con Para Irene. otro vídeo. Pero el arte, lo artístico, lo creativo, sana, yo creo que sí, porque al final es una forma
de conocerte a ti mismo y de crecimiento personal. Es una manera de conectar con quién eres y eso siempre es sanador. Conectarte con quién eres tú de verdad, Total. Eso siempre es sanador. Sí. Entonces, a través de la voz, pues bueno, yo he trabajado mucho la parte, me he formado mucho y he trabajado mucho la parte más física de la voz, la parte de cómo funcionamos a nivel físico, cómo sacarle el máximo partido a la voz a través de distintas herramientas y en base a una tradición vocal y también científica, ¿no? Pero también te das cuenta, primero, que simplemente trabajando de ahí, desde ese punto de vista, ya las personas también cambian. O a veces, yo qué sé, estás en un cambio, en una clase y de repente consigues hacer algo y te emocionas. Porque hay algo que se ha roto, porque a veces en la voz llevamos también muchos bloqueos, muchos miedos, y desbloqueando eso con un ejercicio se desbloquea también algo dentro de ti, ¿no? Luego, por otra parte, hay personas que trabajan más desde, que esto ahora está como súper de moda, la voz terapéutica, la voz tal, y se trabaja de una manera más intuitiva, más de permitirse, de soltar. Y yo creo, estoy trabajando ahora en ello también, que estos dos mundos se pueden unir. O sea, se puede unir tanto la parte más holística con la parte también más científica y pedagógica, ¿no? Que creo que los dos campos todavía están separados y creo que es posible y necesario unirlos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que veo que el trabajo vocal hace que las personas también se planteen cosas, por ejemplo, a veces en los cursos de voz que hago para profesionales de la voz, que tienen un concepto de su voz, que su voz es su identidad, entonces se identifican con su voz. ¿Y qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, tienen la creencia de que tienen que hablar duro, o de que tienen poquita voz, o de que su voz es hueca, o de que su voz es débil. Y a través del trabajo vocal se dan cuenta de que esto no es así y que además eso les conecta también pues por ejemplo, con una parte más dulce de esas personas o al contrario, una parte más poderosa, más empoderada. Entonces, es sutil, pero las personas empiezan a dar cuenta de eso. Yeah. Y eso es muy bonito también. Es un tema muy, muy rico. Sí. Sí. Al final la voz es el hilo conductor o el medio que une quién eres tú y tus pensamientos, lo que sientes con el mundo exterior. Al final prácticamente es siempre la voz, ¿no? la que transmite todo tu mundo interior y lo conecta con el mundo exterior. Vamos a continuar. Dejo aquí apuntado totalmente este tema tan bonito que nos acaba de indicar Irene, tan enriquecedor, ¿no? Esa conexión de la voz con el mundo externo. La verdad es que da para reflexionar y bueno, maravillarnos con esta posibilidad que tenemos, ¿no? La voz humana. Totalmente, porque es que además casi no le hacemos caso. Ahora estamos empezando a caer como sociedad más en nuestra voz, pero no le hacemos caso y es el instrumento que más utilizamos también en nuestros trabajos, en nuestra vida, ¿no? Y dice tanto de nosotros la voz. O sea que... Entre tus fuentes de formación destacan programación neurolingüística, técnicas de creatividad, mindfulness. ¿Sientes que cada vez que aprendes una de estas técnicas se produce una transformación en tu música? Y si es así, ¿cuál ha supuesto una transformación mayor? Vale, bueno, en cuanto a la transformación quiero pensar que sí. Porque al final, si algo se transforma, se va a transformar.
En realidad nos transformamos a cada minuto, ¿no? Pero si hay algo que te está transformando por dentro, lo natural es que algo se transforme fuera también, ¿no? En mi caso, por una parte, ha sido el primer paso quizás transformador, es que la música no sea una actividad solamente, sino que es una parte de un todo y que es parte de una vida que a su vez es parte de un todo. Entonces, no es que haya aspectos disociados en la vida de las personas, o la música, o la familia, o estoy aquí o me dedico a esto, sino que todo responde a un mismo propósito, todo está en el mismo contexto, ¿no? Y en este caso es también ese conectar conectar con quiénes somos en realidad y ponerlo al servicio también de los demás a esa conexión, ¿no? Entonces, ¿qué me ha transformado? Bueno, pues, desde que empecé un poquito con este tema, el desarrollar un poco la consciencia, digamos, pues a través de, ya sea de prácticas meditativas o de explorar cuáles son tus creencias limitantes y empezar a transformar esas creencias limitantes, ¿no? Darte cuenta, al final, es darte cuenta de qué es lo que te está limitando y a su vez, dónde puedes llegar, qué es lo que tú puedes llegar a ser o que en realidad ya eres, ¿no? Pero esto es un cambio, porque hace también que le des un significado distinto cuando te subes a un escenario. Cuando te subes a un escenario ya no es que tú vas a lucirte o a mostrar un trabajo, es que eres tú, sino que tú ya eres un canal, digamos, eres el medio en el que pasan las cosas. Por supuesto, te has preparado mucho y eres un canal único, pero al final eres más eso, un medio. Tú también eres un medio, ¿no? de transmisión y luego otras técnicas que me han ayudado mucho, pues bueno, la autohipnosis, por ejemplo, el trabajar un poquito a este nivel de, pues eso, de ir a ver qué creencias limitantes tengo, cómo puedo transformarlas. El Reiki en su día también me ayudó mucho también. La EFT, el tapping, también pues me ha ayudado en varios momentos. O sea que bueno, es un poquito todo. Al final todo son herramientas que te ayudan a, bueno, pues a dejar atrás lastres y a crecer y a evolucionar, ¿no? Al final, que para eso estamos aquí también. Como un camino, ¿no? Exacto, exacto. Dentro de todo este recorrido, dentro de todo este tipo de formaciones y enseñanzas, ¿alguna de ellas o algún maestro te ha calado especialmente o alguna de esas enseñanzas ha sido tan profunda que le ha dado la vuelta al arte y a tu vida de paso? Bueno, yo creo que son muchas cosas y a lo mejor no son tan de un día para otro que te cambie que me cambie, pero desde luego sí que han sido cosas que me han marcado. Desde los maestros de música y voz que he tenido, mi primera maestra, Clara Zayas, con la que estuve de mi niñez hasta mi edad adulta, trabajé con ella. Y sin duda me ha marcado, por supuesto que me ha marcado en esa dedicación a la música, ese trabajo serio, ¿no? Ella, luego ha estado maestros que me han marcado, Deborah Carter, Miguel Manzo, Liliana Aracil, con quien estoy trabajando ahora, a nivel de música, ¿no? De Horacio y Castro en su día. Y luego a nivel espiritual, pues por ejemplo, Deborah Carter también, recuerdo perfectamente una frase que además siempre me la dijo hace 20 años, casi, pero yo la sigo teniendo muy presente, que decía algo así como que la gente cree que la música es el helado del mundo, como que es la diversión, que es para divertirse y ya está. Y ella decía, pero en realidad es la medicina. Y esto es,
yo creo que transforma, es muy transformador, porque ya enfocas toda tu práctica y toda tu profesión de otra manera, ¿no? También. Entonces, bueno, a ese nivel me han marcado estos maestros, y luego ya May Ross, con la que he aprendido todas estas técnicas que comentas, que ha sido también mi maestra de Reiki, que es una amiga también, y de ella aprendo muchísimo, simplemente por ella, por su presencia, he aprendido muchísimo. Y luego, por supuesto, de autores y de maestros que no conozco personalmente, pero que al final te transforman, ¿no? Sí. Que, bueno, muchísimos, ¿no? A varios niveles. O sea, También ahora, en el mundo en parte tan digital que vivimos, también nos permiten acceso muchas veces a fuentes muy interesantes, ¿no? Totalmente. Podemos estar en contacto. Bueno, destaco para las personas que estáis viendo, escuchando esta entrevista, que Irene nos acaba de aportar unos cuantos nombres muy interesantes. Lo dejo ahí por si luego os apetece buscar, etcétera. Seguro que encontramos cosas nuevas, enriquecedoras. ¿Cómo convive el proceso racional y el intuitivo en una creación artística para ti? ¿Se apoyan o sientes que estos dos aspectos luchan o que se integran? ¿Cómo lo vives? Yo creo que se tienen que integrar. Yo creo que se integran porque esa intuición, vamos a decir, entiendo que hablas un poco, ¿no? de esa intuición con lo técnico y lo más racional. Yo creo que se tienen que integrar. La técnica es el medio para que realmente esa idea, esa intuición, ese talento pueda manifestarse de la mejor forma posible, digamos, y incluso de la manera más fiel posible, porque si solamente tiramos de intuición y solamente tiramos es que me estoy muy conectado, que a veces pasa esto también. Yo me he encontrado personas, ¿no? Que dicen, no, es que yo no necesito estudiar música, no necesito estudiar voz, porque es que yo ya me conecto. Y es como, claro, se conectan y el resultado es desconectado. porque somos seres humanos y no estamos en ese punto de decir, bueno, me viene así, pum, y ya está. No así. Hay que entrenar a tu cuerpo, a tus memorias musculares, a tu mente, para que precisamente eso sea más verdadero, sea realmente que digas la verdad, primero, que digas la verdad de quién eres como creador, y segundo, que realmente tengas las herramientas para que eso se manifieste, porque yo puedo tener a lo mejor algunas ideas, pero si no sé cómo llevarlas a cabo, ya estoy teniendo una traba, con lo cual ya no estoy fluyendo tanto. Y además, generalmente la técnica lo que te da es más vocabulario el aprender, te da más vocabulario artístico, te da más posibilidades. Entonces, es como si tenemos un poeta que no lee o que no estudia, porque, bueno, pues o estudia así, lee así por encima, y tiene 20 palabras para componer poemas, solo 20 palabras. Bueno, pues podrá hacer cosas, pero está muy limitado. ¿Y qué pasaría si esa misma intuición, esa misma llamada tuviese 10.000 palabras y además tuviese técnicas que le permitiesen sacar y crear cosas nuevas? Esto es pues que precisamente se multiplicaría esa verdad, ¿no? Entonces, yo creo que se malinterpreta en muchas ocasiones lo que es el trabajo artístico. Yo creo que esto nos pasa mucho en España. Está cambiando. En otros países no tanto. Sí. ¿Es específico? Sí, en otros países está claro que si tú tienes un talento fenomenal, vamos a potenciarlo, pero tienes que trabajártelo. Ya. Y ya decían, ¿no? Los grandes genios Picasso, Beethoven, ¿no? Que la inspiración me pide trabajando, o que al final
la obra de arte es un 10%, no me acuerdo el porcentaje, 10% de inspiración y 90% de trabajo. O sea que ojo, que los grandes genios y los grandes maestros llevan detrás muchas horas, mucho trabajo, no es que me ha venido una idea y ya está. Y yo creo que hay todavía demasiado de eso en España, ¿no? Mucho de, no, es que yo soy rebelde y es que me sale... te lo comento porque lo he escuchado, ¿no? Y es que me sale así. Bueno, pues no te estás dando el permiso, no quieres salir de tu zona de confort porque hay que salir de la zona de confort y eso no nos gusta. No nos gusta estar en un sitio que no nos salen las cosas como queremos, que es difícil, que es retante, que ves todo lo que te queda delante y te quedas en un sitio cómodo, pero claro, la ventaja es que te quedas en un sitio cómodo, la desventaja es que no estás desarrollando todo tu potencial. ¿No? Una pena. Exacto. Cuando hablamos de arte, hablamos muchas veces de la intuición. He tenido una intuición, ¿no? O podemos Sí. hablar, ¿qué es la intuición? Bueno, sé que hay una respuesta científica para esto, pero Pues. en este contexto, pero no la tengo ahora. Pero te puedo dar, en este contexto en el que estamos hablando, para mí es esa voz esa voz profunda, que conecta con tu sabiduría interna, con tu corazón, que sabe lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, es esa voz que nos dice por aquí, por allí, y que sabe que ese es el mejor camino, ¿no? Bueno, que vemos que los animales tienen esa intuición también que les dice por aquí no vayas, ¿no? Ese miedo a veces que dice por aquí no, por aquí, tal. Pero en este contexto yo creo que la intuición es esa voz verdadera, esa voz un poco del ser, un poco de quién eres en realidad, que sabe por dónde tienes que ir y que normalmente no escuchamos porque puede más la voz racional, ¿no? Y la tenemos ahí tapada, nos hemos desconectado de esa parte incluso más animal también y más espiritual, que para mí es como un poquito, puede dar cabida a las dos cosas, ¿no? Totalmente. ¿Qué es la creatividad? Seguimos un poco con el mismo hilo, ¿no? Estos conceptos se comunican, ¿no?, unos con otros. ¿Qué es la creatividad para ti? Pues, bueno, un poquito lo que te comentaba antes es ese proceso. Bueno, la creatividad es algo inherente a todo. Para mí la creatividad es algo inherente al ser humano. Es decir, esto de que, no, yo no soy creativo. No, es algo que está en el ser humano. Otra cosa es que no lo potenciemos o que no le saquemos el partido o que no nos hayamos desconectado de esa parte. Pero es algo que está en el ser humano, en la naturaleza, en el universo. Está. Entonces, y de hecho yo diría que es lo natural también. Es lo natural, ¿no? En la pirámide de Maslow sería como los estadios más superiores. Claro, si estás preocupado de que tienes que sacar a tus hijos adelante y no tienes tal, pues ojo, aún así puedes aplicar la creatividad para ver cómo hago esto para conseguir comida, por ejemplo, ¿no? Pero la creatividad sería ese estado que es inherente, que lo vemos en la naturaleza también, y en este ámbito de la creación es ese proceso que te conecta con eso que tú ya tienes, ¿no? En cuanto a la conexión, ¿cómo es la conexión con el público en un nivel profundo? En un nivel profundo. Pues, bueno, te comentaba antes, ¿no? También que para mí es el realmente estar en un escenario y dejarte fluir, dejarte llevar una vez que ya has hecho pues, todo el trabajo anterior, técnico, de montaje, de tal. Ya cuando llegas ahí ya es el momento de fluir, de entregarte, de entrega. Y eres un portavoz, eres un medio, un canal cuyo objetivo puede ser, por ejemplo,
que las personas que te vayan a ver pues pasen un rato más feliz, tengan algo que reflexionar, llenes emocionalmente o emocionalmente las puedas ayudar a esas personas a llegar a un estado o a sanar incluso. O sea que sería un poquito, para mí esa es la verdadera conexión. Cuando tú estás diciendo la verdad, hay que decir la verdad, de nuevo. Si tú no dices la verdad, no puede haber conexión. O sea, yo creo que hay una parte de verdad. Si tú dices la verdad como artista, esto llega. Igual que si hablas con la verdad, con tu verdad, esto llega. Podrá gustarle, podrá no gustar, podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es verdad. Entonces tú estás dando tu verdad. ¿Y alguna vez te ha ocurrido, o bien cantando o bien componiendo, esta experiencia que tanto llena la literatura y también algunas conversaciones, que es la experiencia del trance? ¿Alguna vez has sentido algo que se asemeje a un trance o algo que definitivamente puedas decir esto ha sido un trance en esas circunstancias? Y si la has sentido, ¿qué es? Vale, wow. Bueno, tiene mucho que ver con la pregunta anterior, ¿no? Que si tú estás en ese estado de entrega, pues realmente sales del concierto y dices, ¿qué ha pasado? ¿No? Que es como que ha pasado todo, pero te has entregado. Es verdad que esto no se consigue, ni los grandes maestros lo consiguen en todos los conciertos. No se consigue siempre que estás en el escenario, porque somos humanos, ¿no? Y porque a veces pues no vamos a lo mejor del todo preparados, o porque a veces pues hay mil detalles o mil circunstancias que te influyen y que, bueno, pues que te van desconectando un poquito de eso, ¿no? A nivel personal también, de cómo estés, muchas cosas influyen, ¿no? Entonces, ahora me he acordado de una cosa de Sabah Fakhri que luego te comento, que hablando del tarab, de ese éxtasis del Sí. mundo árabe, luego te comento. Entonces, ay, perdona, que la pregunta... Hablábamos del trance. Ah, sí, del trance. ¿Que sí he sentido eso? Pues sí, lo he sentido. Sobre todo me ha pasado, fíjate qué curioso, cuando dirigía el coro de Gospel y Música Moderna de la UCM, que eran 40 personas entregadas, que se entregaban también, y yo con ellos, y juntos se generaba pues una energía, no siempre, pero en algunos conciertos sí que se generaban momentos realmente, yo creo, de trance, o sea, de trance, y que luego sales volando, ¿no? del concierto. Luego llegas a casa y estás así, hecho polvo, pero son conciertos de estos que sientes la energía, que la sientes y que está todo ahí fluyendo. Eso es muy bonito y muy poderoso, pero no siempre ocurre. Y a veces pues también creando sí que entro en lo que se llama ese estado de flujo, ¿no? de que estás, se te pasan las horas, pero estás ahí y no te has dado cuenta y estás. Es una meditación en realidad, es una meditación en la que estás fluyendo con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, sí. Por favor, no dejes de hablarnos del tarab en la música árabe. Pues no, me estaba acordando ahora cuando te estaba diciendo esto de las circunstancias que nos influyen. Sabah Fakhri en una entrevista decía que, claro, que para que se diera ese tarab, el tarab en la música clásica árabe es como ese estado de conexión que se da entre el intérprete o los intérpretes y el público, ¿no? Tienen que estar las dos partes, no es como que yo solamente doy y ya está, no. Tiene que crearse ese puente. Y para que se cree ese puente, primero, por un lado, digamos, ambas partes tienen que estar preparadas, el intérprete tiene que ser increíble, conocer muy bien lo que está haciendo, ser un virtuoso, el público tiene que conocer muy bien ese estilo musical, tiene que conocer también pues, todos esos códigos, y además a partir de ahí se genera un diálogo, ¿vale? Pero aparte, Sabah Fakhri decía
que también se tienen que dar algunas condiciones básicas, como que, por ejemplo, que haya un buen sonido, que haya un buen sonido, haber comido bien, haber dormido bien, etc. Fundamental. Fundamental, que son cosas como muy mundanas, pero ojo, es que como en un concierto tengas un mal sonido, te agua, te fastidia el concierto, porque ya hay una interferencia muy grande, o que no puedas escuchar, que se haya roto el monitor o lo que sea y no puedas escuchar a la otra persona, eso ya te descoloca, ¿no? O que no hayas dormido, o que estés, que no te encuentres muy bien, pues todo eso influye, ¿no? Entonces, somos, de nuevo, somos humanos también, entonces tenemos que tener todas esas variables en cuenta, ¿no? Por supuesto. Cuando hablamos para esta entrevista mencioné el término espiritual y no te asustaste. Al contrario, Kandinsky escribió una obra magnífica, recomiendo desde aquí, de lo espiritual en el arte. ¿Qué hay de espiritual en el arte? Pues, de nuevo, te diría que todo es espiritual. Todo es espiritual. Bajo como yo lo vivo y yo lo siento, todo es espiritual. Entonces, si todo es espiritual, si esta mesa es espiritual, si cualquier cosa que yo haga en realidad es espiritual, porque estamos dentro de una misma vibración, pues por supuesto el arte también lo es, la creación también lo es. Digamos que generalmente tal y como lo vivimos, y de nuevo es como esa pirámide de Maslow, digamos que el arte está más cerquita, ¿no? Nos acerca más a eso que a lo mejor pues estar haciendo otra cosa, o no. Porque, por ejemplo, muchos monjes budistas como práctica espiritual tienen el limpiar y el barrer. Exacto. O sea, que sí. todo puede ser una práctica meditativa y una práctica espiritual, ¿no? Sí. Aunque, bueno, socialmente, generalmente eso se asocia con actividades más, digamos, que tienen más que ver con esa trascendencia y tal. Pero te diría que en realidad, pues, todo. Para crear, ¿en dónde te nutres o de dónde? ¿En la naturaleza? ¿En otros artistas? Pues la naturaleza a mí personalmente sí que me produce, sobre todo un estado más de paz, digamos, de tranquilidad. O, por ejemplo, me encanta ver atardeceres y generalmente me llevan como a un estado de esperanza y de un futuro mejor, digamos, ¿no? Me conectan más con esa parte. Pero a la hora de crear, los ambientes bulliciosos no me van. Generalmente necesito estar sola. Soy bastante ermitaña en general. No es que sea social, también me gusta estar con gente, pero necesito mucha soledad. Necesito estar sola. Por ejemplo, si estoy muchas horas con mucha gente o varios días, me canso. Es como que necesito un espacio de estar sola, y para crear, desde luego, necesito estar tranquila, sola, en silencio o no en silencio. O sea, sí que me nutro mucho de otros artistas. Si voy a ver un concierto, me nutro, me llegan muchas cosas, me dan ideas, por supuesto escuchando música o leyendo, investigando, ahí me viene mucha información, pero a la hora de ponerme necesito estar sola. Incluso antes de salir a un concierto, esto es muy personal, que imagino que en el mundo de la danza es igual, ¿no? que hay gente que antes de salir a un concierto, de salir a actuar, está súper pispiretos y súper pispiretas, y que si el maquillaje, que si me tomo algo, algunos incluso se van a cenar. Para mí esto, yo necesito antes de salir a un escenario estar sola, necesito unos momentos de estar ahí, porque si no, ya no estoy centrada, ya salgo con muchas cosas, ¿no? Y lo que necesito es como aquietar un poquito ahí la mente para, tranquilizarme, porque siempre hay también nervios, y luego ya para fluir, ¿no? Arte, espíritu y vida,
¿Cómo se relacionan? ¿Cómo puede el arte transformar una vida? Pues eso, como decía antes, ¿no? También para mí es todo, o sea, está todo unido. Entonces el arte lo que te ayuda precisamente a conectar con esa parte más espiritual de la vida. La vida también es espiritual, ¿no? Entonces te ayuda a conectar con esa parte de ti, con ese ser profundo que tú eres. Entonces es un medio más, hay otros medios, pero es un medio maravilloso para conectar y conectar con la vida, con quién eres y bueno, pues con todas las posibilidades que tenemos a nuestra disposición. Estamos concluyendo esta entrevista, encuentro con Irene. ¿Quieres apuntarnos algo más acerca de este tema? Arte, creatividad y espiritualidad. Pues bueno, simplemente animar a todas las personas a que, aunque no se dediquen profesionalmente ni a la danza, ni a la música, ni a la pintura, que busquen conectar con esa parte, que jueguen, que se den permiso para jugar, porque muchas veces estamos en una sociedad que parece que los adultos no juegan y la creatividad y el juego van intrínsecamente ligados, ¿no? Hay que conectar con Totalmente. esa parte de niños, esa parte infantil también, de darse permiso, porque seguramente les va a conectar con la verdad, con una parte que es más verdadera de ellos mismos, ¿no? Y de ellas mismas. Entonces, si el mundo, yo siempre lo digo, si cantásemos más o bailásemos más, o el mundo sería más bonito y seguramente nos llevaríamos mejor los seres humanos. Irene, muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad. Muchas Estoy gracias. muy emocionada, además de haber estrenado este ciclo de entrevistas, que seas tú, con todo mi cariño, la primera invitada. Muchísimas gracias a ti, es un honor y todo lo mejor para este canal y tu proyecto, que es un proyecto necesario y muy bonito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperamos que hayáis disfrutado de la entrevista. No os olvidéis de suscribiros al canal si os interesan nuestros contenidos. Un abrazo.